Existe algo profundamente mágico en esos momentos inesperados que aparecen en nuestras vidas como destellos de luz en medio de la rutina cotidiana. Son instantes que parecen insignificantes en el momento, pero que llevan consigo el poder de transformar completamente nuestra perspectiva del mundo y de nosotros mismos. Esta es la historia de uno de esos encuentros que marcó mi existencia de manera indeleble, enseñándome que la gratitud no es simplemente una cortesía social, sino una fuerza transformadora capaz de cambiar el curso de nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Cuando comenzó esta experiencia, yo era como tantas otras personas que caminan por la vida absortas en sus propias preocupaciones, corriendo constantemente hacia objetivos que parecían siempre estar fuera de alcance. Vivía en esa burbuja de autosuficiencia que caracteriza a nuestra época, creyendo que la independencia era sinónimo de fortaleza y que pedir ayuda o mostrar vulnerabilidad eran signos de debilidad. No podía imaginar que un encuentro fortuito, con una desconocida, cambiaría para siempre mi comprensión sobre el valor de la conexión humana y el poder transformador de la gratitud genuina. La tarde se presentaba como cualquier otra tarde de jueves. El cielo tenía ese color gris plateado que presagia lluvia, y las nubes se movían lentamente, como si estuvieran decidiendo si descargar su contenido sobre la tierra sedienta. Conducía por la carretera secundaria que solía tomar para evitar el tráfico de la autopista principal, una ruta serpenteante que atravesaba pequeños pueblos y campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La música fluía, suavemente desde los altavoces de mi automóvil, una melodía instrumental que acompañaba perfectamente el paisaje bucólico que se desplegaba ante mis ojos. Llevaba conduciendo aproximadamente 45 minutos cuando algo captó mi atención en la distancia. Al principio pensé que era solo una figura borrosa al costado del camino, quizás un buzón de correo o algún objeto abandonado. Pero, conforme me acercaba, la imagen se hizo más clara y me di cuenta de que se trataba de una persona. Era una mujer mayor, probablemente de unos 70 años, sentada en lo que parecía ser una pequeña maleta desgastada. Llevaba un abrigo beige que había visto mejores días y un pañuelo floreado que cubría parcialmente su cabello gris plateado. Lo que más me impactó fue su postura. Estaba encorvada hacia adelante, con los hombros temblorosos, e incluso desde la distancia podía percibir que estaba llorando. Mi primer instinto fue seguir conduciendo. Después de todo, vivimos en una época donde la precaución es fundamental, donde nos han enseñado a desconfiar de las situaciones inusuales y a mantener nuestra distancia de los desconocidos. Pero algo en esa imagen me conmovió profundamente. Quizás fue la vulnerabilidad evidente en su postura, o tal vez la soledad que parecía emanar de su figura solitaria contra el vasto paisaje. El caso es que sentí una punzada en el pecho, una sensación que no podía ignorar. Reduje la velocidad gradualmente, y finalmente detuve el automóvil a unos metros de distancia. Durante unos segundos permanecí sentado, con las manos sobre el volante, debatiendo internamente si debía involucrarme o no. La parte racional de mi mente me advertía sobre los posibles riesgos, mientras que otra parte, más profunda e instintiva, me impulsaba a actuar. Finalmente, apagué el motor y bajé del automóvil. Mis pasos resonaron suavemente sobre el asfalto, mientras me acercaba con cautela. «Disculpe, señora», dije con la voz más suave que pude encontrar. «¿Se encuentra bien? ¿Necesita algún tipo de ayuda?» Ella levantó la cabeza lentamente, revelando un rostro surcado por las lágrimas, pero iluminado por unos ojos azul claro que todavía conservaban un brillo especial. Sus mejillas estaban enrojecidas por el llanto y el frío, y pude ver que estaba temblando ligeramente. Me miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza, como si no pudiera creer que alguien se hubiera detenido. Yo no quiero ser una molestia», balbuceó con una voz quebrada por la emoción. «Solo estaba esperando... Bueno, no estoy segura de qué estaba esperando exactamente». Su vulnerabilidad era tan evidente y genuina que sentí cómo se desmoronaban todas mis defensas. «No es ninguna molestia», le aseguré, agachándome ligeramente para estar a su altura. «Mi nombre es Miguel. ¿Puedo preguntarle el suyo?» «Elena», respondió tímidamente,
secándose las lágrimas con un pañuelo arrugado que sacó de su bolsillo. Elena Rodríguez. Elena, necesita que la lleve a algún lugar. No me importa hacer un desvío. La expresión en su rostro cambió completamente. La desconfianza inicial fue reemplazada por una sorpresa genuina, como si mi oferta fuera algo completamente inesperado e increíble. ¿En serio haría eso por mí? ¿Por una desconocida? Por supuesto, respondí sin vacilar. Todos necesitamos ayuda en algún momento. Ella asintió lentamente, y pude ver cómo se debatía internamente. Finalmente, con una sonrisa tímida que transformó completamente su rostro, aceptó mi oferta. Necesito llegar al Centro Médico San Rafael. Está a unos 20 kilómetros de aquí. ¿Estás seguro de que no es problema? Ningún problema en absoluto, le aseguré mientras la ayudaba a ponerse de pie y cargaba su pequeña maleta. Durante el trayecto hacia el centro médico, Elena comenzó a abrirse gradualmente. Al principio, nuestras conversaciones fueron tentativas y superficiales, pero poco a poco, la confianza se fue construyendo entre nosotros. Me contó que había perdido el autobús que la llevaría a su cita médica, una cita que había estado esperando durante 3 meses. Su nieta, quien usualmente la acompañaba, había tenido una emergencia en el trabajo y no había podido llevarla. No tengo automóvil, explicó con una mezcla de vergüenza y tristeza. Nunca aprendí a conducir. Mi esposo siempre manejaba, y después de que él murió hace 5 años, bueno, he dependido del transporte público y de la bondad de otros. Sus palabras me llegaron al corazón. Aquí estaba una mujer que había enfrentado la pérdida de su compañero de vida y que ahora navegaba por el mundo con una independencia limitada, dependiendo de sistemas que a menudo fallan y de la generosidad de extraños. Debe haber sido muy difícil adaptarse después de la pérdida de su esposo, comenté suavemente. Antonio, dijo su nombre con una sonrisa nostálgica. Estuvimos casados durante 48 años. Era un hombre maravilloso, aunque podía ser terco como una mula cuando se lo proponía. Se rió suavemente, un sonido que llenó el automóvil de calidez. Me llevó tiempo darme cuenta de que la vida continuaba sin él y que tenía que encontrar nuevas formas de hacer las cosas que antes hacíamos juntos. Continuó contándome sobre su vida, cómo había criado 3 hijos, trabajado como maestra de escuela primaria durante 30 años, y cómo ahora vivía sola en una pequeña casa que parecía demasiado grande sin la presencia de Antonio. Sus hijos vivían en otras ciudades, ocupados con sus propias vidas y responsabilidades, y aunque la llamaban regularmente, las visitas eran esporádicas. No los culpo, aclaró rápidamente. Tienen sus propias familias, sus trabajos, sus preocupaciones. Es normal. Pero a veces la soledad puede ser abrumadora. Su honestidad era refrescante y conmovedora. En un mundo donde a menudo escondemos nuestras luchas detrás de sonrisas forzadas y respuestas automáticas de «todo está bien», Elena hablaba con una sinceridad que era tanto valiente como vulnerable. Cuando llegamos al centro médico, ayudé a Elena a bajar del automóvil y llevé su maleta hasta la entrada. Antes de despedirnos, ella tomó mis manos entre las suyas, que estaban sorprendentemente cálidas y suaves. Miguel, dijo con los ojos brillantes de nuevo, pero esta vez de gratitud en lugar de tristeza. No sabe lo que esto significa para mí. No es solo el viaje, aunque eso es importante. Es saber que todavía hay personas bondadosas en el mundo. Personas que se preocupan por extraños sin esperar nada a cambio. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Fue un placer conocerla. Elena, espero que su cita médica vaya bien. Mientras conducía de regreso a casa, no podía dejar de pensar en nuestro encuentro. Había algo en Elena, en su gratitud genuina y en su historia, que había tocado algo profundo en mi interior. Me di cuenta de que, en mi afán por ayudarla, había recibido mucho más de lo que había dado. Su gratitud no era solo por el viaje. Era un reconocimiento de la conexión humana básica que a menudo damos por sentada. 3 semanas habían pasado desde mi encuentro con Elena,
y debo admitir que había pensado en ella más de lo que esperaba. Me preguntaba cómo había ido su cita médica, si había logrado resolver sus problemas de transporte y si se encontraba bien. Había algo en su historia que había resonado conmigo de una manera profunda, aunque no podía explicar exactamente qué era. Era un sábado por la mañana cuando decidí visitar el mercado local de productores, algo que hacía ocasionalmente para comprar frutas y verduras frescas. El mercado estaba ubicado en la plaza central del pueblo, y siempre me gustaba el ambiente vibrante y comunitario que se creaba allí cada fin de semana. Estaba examinando unos tomates particularmente rojos y jugosos cuando escuché una voz familiar a mis espaldas. ¿Miguel? ¿Miguel Hernández? Me volví, y allí estaba Elena, pero parecía completamente transformada. Llevaba un vestido azul claro que complementaba perfectamente sus ojos. Su cabello estaba peinado de manera elegante, y su rostro irradiaba una vitalidad que no había visto durante nuestro primer encuentro. Más notablemente, estaba sonriendo ampliamente, una sonrisa que parecía iluminar toda su cara. «¡Elena!», exclamé, genuinamente sorprendido y complacido de verla. «¡Qué gusto encontrarla! Se ve maravillosa». Su sonrisa se amplió aún más. «Me siento maravillosa, y gran parte de eso se lo debo a usted». Estaba acompañada por una mujer joven que obviamente era su nieta, basándome en el parecido familiar y en la manera cariñosa en que se trataban. «Miguel», dijo Elena con evidente orgullo, «quiero presentarle a mi nieta, Carmen. Carmen, este es el ángel del que te he estado hablando». Carmen me extendió la mano con una sonrisa cálida. «Es un honor conocerlo, señor Hernández. Mi abuela no ha parado de hablar de usted desde aquella tarde. No sabe cuánto apreciamos lo que hizo». «Por favor, solo Miguel», les dije, sintiéndome un poco abrumado por el nivel de gratitud que estaban expresando. Y realmente no fue nada del otro mundo. Cualquiera habría hecho lo mismo. «Eso no es cierto», intervino Elena firmemente. «Pasaron varios automóviles antes de que usted se detuviera. Y no fue solo que me llevara al centro médico. Fue la manera en que me trató, con respeto y dignidad, como si fuera importante». Elena procedió a contarme qué había pasado después de nuestro encuentro. Su cita médica había ido mejor de lo esperado. Los doctores habían encontrado una solución para el problema de salud que la había estado preocupando durante meses, y el tratamiento había sido exitoso. Pero más importante aún, el acto de bondad que había experimentado conmigo había renovado su fe en las personas y la había motivado a hacer cambios positivos en su vida. «Después de conocerlo», explicó Elena, «comencé a pensar diferente sobre pedir ayuda y sobre estar más conectada con mi comunidad. Me uní a un grupo de voluntarios en la biblioteca local. Comencé a tomar clases de arte en el centro comunitario y hasta me inscribí en un grupo de caminata para personas mayores». Carmen añadió: «Ha sido increíble ver la transformación en mi abuela. Desde aquel día, es como si hubiera redescubierto su propósito y su alegría de vivir». Mientras continuábamos conversando, Elena compartió más detalles sobre cómo aquel encuentro había impactado su perspectiva. «Sabe», dijo pensativamente, «había caído en una rutina de autocompasión. Después de la muerte de Antonio, había comenzado a verme como una víctima de las circunstancias, como alguien a quien la vida había dejado atrás. Pero su gesto de bondad me recordó que todavía tengo valor, que todavía puedo contribuir y que todavía merezco cuidado y respeto». Sus palabras me conmovieron profundamente. «Elena, usted siempre ha tenido valor. Mi pequeño gesto no cambió eso. Simplemente le recordó algo que siempre estuvo ahí». «Quizás», respondió con una sonrisa sabia. «Pero a veces necesitamos que otros nos muestren nuestra propia valía». Su bondad fue como un espejo que me permitió verme de manera diferente. Carmen nos invitó a tomar café en una pequeña cafetería cerca del mercado, y pasamos la siguiente hora conversando sobre la vida, los cambios y la importancia de la conexión humana. Elena me contó sobre sus nuevas actividades, sobre las amistades que había formado, y sobre cómo había comenzado a ver su viudez no como un final,
sino como un nuevo capítulo lleno de posibilidades. He comenzado a llevar un diario de gratitud, me reveló. Cada noche escribo 3 cosas por las que estoy agradecida de ese día. Algunos días son cosas grandes, como una buena noticia de salud o una visita de la familia. Otros días son cosas pequeñas, como el sabor de una buena taza de té o la sonrisa de un extraño en la calle. La conversación derivó hacia el tema de la gratitud y su poder transformador. Elena explicó cómo la práctica diaria de reconocer las bendiciones en su vida había cambiado completamente su perspectiva y su estado de ánimo. Antes, admitió, solía enfocarme en lo que había perdido, en lo que me faltaba, en los problemas y las dificultades. Pero ahora trato de enfocarme en lo que tengo, en las oportunidades que todavía existen, en las personas maravillosas que siguen entrando en mi vida. Cuando finalmente nos despedimos esa tarde, Elena me abrazó con fuerza. «Gracias, Miguel», susurró. No solo por aquel día, sino por mostrarme que los actos de bondad crean ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Mientras caminaba hacia mi automóvil, reflexioné sobre lo que acababa de experimentar. Elena había transformado un simple acto de ayuda en una historia de renovación personal y crecimiento. Su gratitud no era solo un sentimiento, era una fuerza activa que había catalizado cambios positivos en su vida, y ahora me daba cuenta, también en la mía. Los días siguientes a mi reencuentro con Elena estuvieron marcados por una introspección profunda. Su historia y su transformación me habían impactado de una manera que no esperaba, y comencé a examinar mi propia relación con la gratitud y la apreciación. Me di cuenta de que, a pesar de tener una vida relativamente cómoda y estable, rara vez me detenía a reconocer y apreciar las cosas buenas que me rodeaban. Estaba tan enfocado en mis objetivos, en los problemas por resolver y en las metas por alcanzar, que había desarrollado una especie de ceguera hacia las bendiciones cotidianas que formaban parte de mi realidad. Inspirado por el ejemplo de Elena, decidí comenzar mi propio experimento con la gratitud. Compré un pequeño cuaderno y me comprometí a escribir, cada noche antes de dormir, 3 cosas específicas por las que me sentía agradecido de ese día. Al principio, el ejercicio me pareció artificial y forzado. Luchaba por encontrar cosas que parecieran lo suficientemente significativas como para merecer ser mencionadas. Pero gradualmente, algo comenzó a cambiar. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La calidez del sol en mi rostro, mientras tomaba café en Mino de Sint, la terraza por las mañanas, la risa genuina de un colega durante una reunión particularmente estresante, el aroma de las flores que florecían en el jardín de mi vecino, la llamada telefónica inesperada de un viejo amigo. Estas observaciones comenzaron a transformar mi experiencia diaria. En lugar de despertar cada mañana con una lista mental de tareas y preocupaciones, empecé a despertar con una curiosidad genuina sobre qué momentos de apreciación podría descubrir durante el día. Una de las primeras cosas que noté fue cómo mi nueva práctica de gratitud afectaba mis interacciones con otras personas. Comencé a expresar agradecimiento de manera más frecuente y específica. En lugar de simplemente decir gracias de manera automática, empecé a ser más detallado en mis expresiones de apreciación. Al empleado del supermercado que siempre me atendía con una sonrisa. Gracias por su amabilidad constante. Su actitud positiva realmente mejora mi día. A mi asistente en el trabajo que había organizado perfectamente una presentación importante. Aprecio mucho la atención al detalle que puso en esta presentación. Su trabajo profesional me permitió enfocarme completamente en el contenido. A mi hermana que me había enviado un mensaje de texto preguntando cómo estaba. Gracias por pensar en mí. Saber que te importa lo suficiente como para preguntar significa mucho para mí. Los resultados fueron inmediatamente notables. Las personas respondían a esta gratitud específica y genuina de maneras sorprendentes. Veía cómo sus rostros se iluminaban, cómo su postura cambiaba, cómo se sentían valorados y reconocidos. Y esto, a su vez, creaba un ciclo positivo que enriquecía todas mis relaciones. Pero el impacto más profundo lo experimenté en mi relación conmigo mismo.
La práctica regular de buscar cosas por las cuales estar agradecido comenzó a cambiar la narrativa interna que mantenía sobre mi vida. En lugar de enfocarme constantemente en lo que faltaba, en lo que podría salir mal o en lo que necesitaba mejorar, empecé a desarrollar una apreciación más equilibrada de mi realidad presente.